Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. En este video vamos a estar haciendo las predicciones de los octavos de final de la UEFA Champions League. Ya están los enfrentamientos de esta llave de octavos de final confirmados. El sorteo se hizo el viernes a las 8 de la mañana, de acá de Uruguay al menos. Y ya tenemos los cruces de octavos de final, como digo, donde hay partidos muy interesantes para ver y opinar. Y obviamente vamos a estar haciendo la predicción, como bien digo, de estos octavos de final, que ya hice la predicción de los 16avos de final, que la verdad que me fue bastante bien y esperemos que en este video sea más de lo mismo. Y bueno muchachos, no hay mucho más para introducir, vamos a ir directamente con los partidos de esos octavos de final de UEFA Champions League 2025-2026. Y el protagonista de este sorteo de octavos de final fue Iván Rakitic, ni más ni menos que la leyenda croata, el mediocampista croata, el ex jugador, que ya está retirado pero la verdad es una leyenda de Croacia, del FC Barcelona y de muchos equipos más. Hizo el sorteo de los octavos de final, donde habían justamente, obviamente, los primeros 8 clasificados de la tabla de clasificación y los ganadores de los 16avos. Un equipo de los que clasificó primero en octavos se enfrentaba a un equipo que se clasificó mediante los 16avos. Esto no quiere decir que todos los equipos de octavos sean más difíciles o más complicados de enfrentar que los equipos de 16avos, porque hay cruces donde el equipo de octavos, creo que, para mí, en mi opinión al menos, puede ser incluso más inferior al equipo clasificado por los 16avos. Unos cruces, unos enfrentamientos que se van a estar jugando más o menos entre el 10 y el 11 de marzo la ida y el 17 y 18 de marzo la vuelta. Acá tenemos los enfrentamientos de los octavos de final, como quedó luego del sorteo, los octavos, y tenemos PSG contra Chelsea, partidazo, Galatasaray contra Liverpool que, vamos Liverpool, ¿no? Obviamente aguante el Liverpool, mi equipo de Europa, Real Madrid contra Manchester City, bueno, que este le vamos todos los años, vemos este cruce, ya es demasiado repetitivo para mi gusto. Atalanta contra Bayern Múnich, Newcastle contra el Barcelona, Atlético Madrid contra Tottenham, un enfrentamiento que creo que no vi nunca en mi vida, o de muy pocas veces. Bueno, otro que no vi nunca fue Bodo Glimt contra Sporting de Lisboa, justamente, y Bayer Leverkusen contra el Arsenal. Y bueno, empezamos con el primer enfrentamiento de todos, Paris Saint-Germain de un lado, Chelsea del otro, donde este enfrentamiento ya tenemos un buen historial. El último partido entre estos dos equipos fue ni más ni menos que la final del Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, que el Chelsea le gana 3-0 al Paris Saint-Germain, un París que venía de ganar todos los títulos posibles, venía a ser un sextete histórico, y si se consagraba campeón de este Mundial de Clubes, lograba ser el único equipo en la historia en ganar 7 títulos en la misma temporada, pero una actuación extraordinaria de Cole Palmer impidió justamente que el PSG logre este hito histórico para el club y para la historia del fútbol, porque hubiera sido el único equipo que grite campeón 7 veces en una misma temporada, habiendo ya ganado la final de la Champions 5-0 contra el Inter, la final de Champions con más superioridad en la historia de la UEFA Champions League, ganando la Copa de Francia, ganando la Liga de Francia, ganando todos los trofeos posibles, pero justamente el Chelsea de ese momento, Enzo Maresca, impidió que esto pasara con 2 golazos de Palmer y una gran asistencia también de Cole para una gran definición de João Pedro, el delantero brasileño. Y los equipos de los Blues, que no eran para nada el favorito porque no venían a ser una temporada muy pero muy buena que digamos, al contrario del PSG, que sí venía a ser el mejor equipo del mundo. Y bueno, un Chelsea que demostró que en las grandes no se achica, como fue en la Champions 2012 contra Bayern Múnich en el Allianz Arena en Alemania, y como fue en la Champions 2021 contra Manchester City, llegando también como inferior. El historial de partidos oficiales entre estos dos equipos, donde el PSG ganó 3 de estos encuentros, el Chelsea ganó 2 y se empataron 2 también. Pero contabilizando el Mundial de Clubes, el Chelsea empata en el historial, o sea 3-3 y 2 empates, pero únicamente en Champions el PSG está un puntito por arriba. Empezamos hablando un poquito del Paris Saint-Germain, que es verdad que no tuvo su mejor clasificación en esta Champions, quedando no sé si en el puesto número 11 o puesto número 12, sé que por uno debajo del Real Madrid, que ya eso es algo para anotar del PSG porque venía siendo campeón de Europa, pero cuidado con este dato porque la temporada anterior, en el 24-25, tampoco había tenido una buena clasificatoria, es más, quedó puesto último, puesto 24 de clasificación, y terminó siendo el campeón. O sea, esto no quiere decir nada, que como sabemos todos, con respecto a la temporada anterior, bajaron muchos rendimientos, hay más lesiones, hay jugadores que quizás no se destacan tanto como si la temporada pasada, pero sigue siendo el PSG de Luis Enrique, que te puede complicar todos los partidos. Creo que a día de hoy ya se encuentra primero, está compitiendo en la primera plaza con el Lens, pero el Lens creo que su último partido lo empató y el anterior lo perdió contra el Mónaco, que se lo terminó dando vuelta en los últimos minutos, iba ganando creo que 2-0 y el Mónaco se lo da vuelta 3-2 o algo así, fue del estilo.
y el PSG ahora está primero. Y el Chelsea de Liam Rosselló, por otro lado, que en Premier está quinto y en Champions League clasificó bastante bien en el puesto número 6. Por eso mismo es que se encuentra en los octavos de final directamente, sin jugar 16avos, y jugará contra un equipo que sí lo ha hecho, como el PSG. Y creo que este es un encuentro donde primero vemos un PSG que colectivamente es muy superior al Chelsea. Creo que cuando digo muy superior, es muy superior. Porque creo que los jugadores se entienden más dentro de la cancha. Y el Chelsea creo que es un equipo más individualista, que depende de Moisés Caicedo, de Enzo Fernández, de un buen Cole Palmer, porque es un jugador muy irregular, pero cuando juega bien la rompe toda. Bueno, pero esto también quiere decir que son dos equipos y dos técnicos que tienen los equipos con diferentes ideologías de juego también. Quizás el Chelsea es un equipo que cuando ataca prefiere depender de alguna individualidad y que un equipo juegue para un mismo jugador, y el PSG mientras lo que busca es un equipo más colectivo. Y creo que este es uno de los mejores enfrentamientos que nos ha dejado este sorteo de octavos de final de la Champions. Dos equipos muy pero muy buenos, donde el último encuentro, como dije, fue el Mundial de Clubes, ese 3-0 del Chelsea. Un partido que se juega la ida en el Parque Los Príncipes, el PSG será local en la ida y en la vuelta en Stamford Bridge. El Chelsea será quien definirá de local. Y acá, muchachos, quizás me esté equivocando, quizás tire un bombazo, porque creo que hay mucha gente que piensa que hay un equipo bastante más superior que otro, pero para mí está muy pareja. Para mí es un 50-50 en realidad. O sea, creo que puede pasar cualquiera. Pero le voy a dar el plus que define el local, y para mí el Chelsea va a ser quien se quede con esta llave de octavos de final y pasará a los cuartos de final. Creo que ninguno de los dos equipos está en un maravilloso momento futbolístico. El PSG, que ha tenido bastantes lesiones, con un Dembélé que se lesionó contra el AC Mónaco en la ida y terminó saliendo en el minuto 27 me parece. Un gran Doué, es verdad que Doué siempre ha mantenido ese nivel muy bueno. Vitinha lo bajó bastante comparado a la temporada pasada. La defensa también, creo que toda la defensa bajó un poquito más su nivel, y que Corero ya ni hablemos, porque la verdad, lo de vender a Donnarumma la verdad me pareció algo extremadamente insólito, después de haber sido una de las grandes figuras del campeón PSG de Champions League. Pero bueno, es verdad que el PSG bajó un poco su nivel. Y el Chelsea siento que es un equipo bastante irregular, que te puede ganar partidos como contra el FC Barcelona, que te lo golea 3-0 y siendo muy pero muy superior, y después te puede perder partidos como te perdió creo que en la fecha 14, 15 o por ahí, contra el Leeds United, que perdió 3-1 de visitante. Y bueno, como digo, el Chelsea que definirá de local en Stamford Bridge, pero que la ida para mí le va a costar bastante. Es más, creo que va a rescatar un empate con goles, no un 0-0. Va a ser tanto una ida como una vuelta muy entretenida y con muchos goles para mí, pero que en la vuelta el Chelsea se va a sobreponer por el conjunto de Luis Enrique y va a terminar pasando a los cuartos de final. Así que esta es mi predicción para el primer cruce de octavos de final. El Chelsea gana al Paris Saint-Germain. El Galatasaray contra el Liverpool, muchachos. Así es, el Liverpool que clasificó obviamente entre los primeros 8 de la tabla de clasificación y que quedó tercero, quizás unos puestos más abajo comparándolo en la temporada anterior, que quedó primero, pero que tocó un equipo más accesible quizás que los octavos de la temporada pasada, que tocó al Paris Saint-Germain, justamente el actual campeón de la Champions. Esta vez es contra el Galatasaray, un partido que se definirá en el estadio con más mística del mundo, en Anfield. Por tanto, la ida es en Turquía, en el estadio del Galatasaray, y la vuelta será en el estadio del Liverpool. Un Galatasaray que viene a jugar los 16avos de final contra la Juventus, eliminándolo con un global de 7-5. En la ida, un resultado muy favorable para el equipo turco, 5-2, una humillada espectacular. Y en la vuelta quizás les costó un poco más, donde la Juventus gana el partido en los 90 minutos, pero con un global con tanta diferencia no le dio y ganó 3-2, pero pasó justamente el Galatasaray. En el historial entre ambos equipos, y acá se van a sorprender, el Galatasaray está por uno encima del Liverpool. El Galatasaray le ganó 2 partidos y el Liverpool ganó 1. Es decir, que de 3 partidos el Galatasaray ganó más, ganó la mayoría, que por ejemplo un partido que perdemos en esta Champions 25-26, en la fase de clasificatoria, creo que no sé si fue en la ronda 2 o 3 contra el Galatasaray, justamente creo que fue en la ronda 2, que perdemos 1-0 en Turquía. Bueno, después hay otros 2 partidos en la Champions 2006, que el Galatasaray gana 1-3-2, y el otro que lo gana el Liverpool 3-2 también. Y un Liverpool que va a enfrentar un Galatasaray que creo que es un equipo bastante infravalorado, que se ha reforzado muy pero muy bien. Por ejemplo, tiene figuras como Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Lucas Torreira, Sacha Boey, el ex Bayern Múnich, en defensa Davinson Sánchez, Víctor Osimhen, delantero centro, Noah Lang, el ex Napoli, Yilmaz, también otro extremo que es muy pero muy bueno. Y bueno, tiene una plantilla bastante pero bastante completa. Mientras que el Liverpool, que no es el mismo de la temporada pasada, eso ya nos dimos cuenta todos, la temporada que gana justamente Arne Slot, la Premier League,
bajó bastante su rendimiento, pero hay niveles individuales muy buenos y otros que son bastante malos. Y un Liverpool que en los últimos partidos ha mejorado bastante con respecto al inicio de temporada, que la verdad que arrancó bien, ganando en Premier partidos agónicos en los últimos minutos, pero luego ya en el medio de temporada es cuando el peor momento pasó justamente el conjunto de Arne Slot. Unos jugadores que con niveles individuales muy buenos, como Alexis McAllister, como Szoboszlai, como Konaté también, que rescato muy buen nivel de Konaté en los últimos partidos. También rescato a Alisson, obviamente. Y Ekitike, un gran fichaje, creo que hasta ahora el mejor. Y bueno, niveles bajos, muy bajos, como el de Mohamed Salah, que prácticamente no se encuentra en ningún partido. Y acá es imposible que dé por muerto el Liverpool, obviamente. Como yo voy a decir que el Liverpool no pasa cuando es un equipo de Europa y sigue siendo uno de los mejores equipos del mundo. Acuérdense que es un mano a mano, que no es toda una temporada que se juega contra Galatasaray, y que en un mano a mano Liverpool, encima definiendo en Anfield, te puede hacer la vida imposible. Lo que quizás sí me asusta un poco es el delantero que tiene el Galatasaray, que es Víctor Osimhen, que en su paso por el Galatasaray, que no debe llevar más de 3 temporadas, tiene 65 partidos, 53 goles y 13 asistencias. 66 participaciones de goles en 65 partidos. O sea, es una completa barbaridad. Pero a pesar del gran nivel que mantiene hace bastante tiempo el delantero nigeriano, y a pesar de también que el último partido entre estos dos clubes fue el Galatasaray, que gana 1-0 en Turquía, para mí obviamente va a pasar el Liverpool. Y es más, lo voy a decir acá y antes de que suceda el partido, el Liverpool va a ganar en Turquía y va a ganar en Anfield. Y pasará a los cuartos de final de esta UEFA Champions League 25-26. Y bueno, muchachos, pasamos con un partido, con un enfrentamiento de octavos de final que ya podría considerarse el clásico europeo de esta Champions, que es el Real Madrid contra el Manchester City. Y bueno, este partido que se viene repitiendo hace ya varios años. 15 veces se enfrentaron el Real Madrid contra el Manchester City. En 2012, que gana el Madrid los dos partidos de la fase de grupos. Luego en 2016, en las semifinales, donde pasa el Madrid. Luego en la Champions 2020, la Champions del COVID, que pasa el Manchester City por un global de 4-2. Después en la Champions 2022, en las semifinales, tanto la ida como la vuelta, dos partidazos espectaculares. La ida sale 4-3 a favor de Manchester City, con ese penal que pica Benzema al último minuto, para darles esperanza para definir en el Bernabéu, que justamente es lo que hace el Real Madrid, 3-1 en casa, con ese doblete de Rodrigo mítico, que también reaccionamos a 11 sustituciones que cambiaron la historia de la UEFA Champions League en el video anterior, así que lo pueden ir a ver, que está muy pero muy bueno, donde aparece justamente Rodrigo remontando este partidazo, y el Madrid gana esta llave de nuevo. La siguiente temporada, otra vez en la estancia de semifinales, el Manchester City con un global de 5-1 le gana al Real Madrid en la temporada 2023. En la temporada 2024, en cuartos de final, el Real Madrid y el Manchester City en la ida empatan 3-3, y luego en la vuelta empatan 1-1 y pasa el Madrid justamente por penales. Y por último, hasta el momento, hasta que suceda este partido de octavos de final, en la anterior temporada, en la 24-25, también se enfrentan estos dos equipos y pasa el Madrid. En total, en partidos oficiales de Champions League entre Real Madrid y Manchester City, el conjunto merengue tiene 6 victorias, el conjunto Citizens tiene 5 victorias y 4 empates. Un Manchester City que clasificó entre los 8 primeros, último de los 8 primeros, pero bueno, en fin, clasificó directamente a los octavos de final, mientras que Real Madrid clasificó primero, pero primero de los que clasificaban a los 16avos. Este cruce de octavos se va a definir en Etihad, por tanto la ida será en Santiago Bernabéu, y en este cruce creo que hay algo particular que pasa también lo mismo con el Paris Saint-Germain contra el Chelsea. Creo que el Manchester City es algo más similar al París, un juego más colectivo, que no depende tanto de individualidades, y el Real Madrid, que es verdad que en los últimos partidos quizás ha tenido rendimientos bastante altos de casi todos los jugadores, pero siempre depende de un destello de Vinicius Junior o un destello de Kylian Mbappé. Si no es por esos dos jugadores en ataque, el Madrid no haría goles. Creo que este es un cruce muy pero muy parejo. Creo que junto con el PSG y Chelsea va a ser el mejor cruce de todos. Yo veo un City con un juego mejor colectivo y un Real Madrid mucho más individualista, pero lo que noto esta temporada, al menos del City, que con respecto a las anteriores temporadas, es un Manchester City muy irregular, que te puede perder partidos como contra el Bodo Glimt, por ejemplo, en Noruega, y que te puede ganar partidos, por ejemplo, el 3-0 que venció a nosotros, que nos pasó por arriba. Y bueno, en realidad, acá creo que esto lo tienen los dos equipos, porque el Real Madrid también te puede ganar un partido recontra complicado y luego te pierde contra el Osasuna en los últimos minutos 2-1. Es una llave de octavos de final donde puede pasar de todo, pero acá siento que va a pasar el Real Madrid. Le doy quizás un 55% por sobre 45% del City. ¿Por qué? Porque cuentan con el sexto máximo goleador de la historia de UEFA Champions League, que es Kylian Mbappé, y el máximo goleador de esta Champions, también creo que con 13 goles ya. Cuentan con Vinicius, que con un destello ya te puede cambiar completamente un partido. Y cuenta con un excelente Valverde, que viene a hacer 2 asistencias contra el Benfica en el partido de vuelta de la Champions en los 16avos.
que con estas 2 asistencias llegó a los 12 pases de gol en esta temporada, superando su máxima cantidad de asistencias en una misma temporada. O sea que Valverde está en un nivel escandaloso, que te juega de lateral, te juega de mediocampista, te juega de delantero, te juega incluso de arquero. Y de otro lado el City, que es verdad que tiene a Haaland, tiene a Foden, tiene a Cherki, tiene a Bernardo Silva, tiene a Rodri también, que era hace un año el Balón de Oro, pero que bajó muchísimo su rendimiento, tanto colectivo como individual. Es un equipo más irregular, como bien dije, y que en defensa está bastante, pero bastante flojo. Si no es por Donnarumma, se comerían 3 o 4 mínimo por partido. Creo que también por esto es la razón por la cual doy al Real Madrid como favorito y como ganador de esta llave, y que pasará a los cuartos de final. Bueno, muchachos, seguimos con el cuarto enfrentamiento de estos octavos de final de esta Champions League, que es el Atalanta contra el Bayern Múnich. Como todos saben, el Atalanta viene a jugar los 16avos contra el Borussia Dortmund, donde en la ida pierde 2-0 contra el equipo alemán, y en la vuelta lo remonta con un 4-1 en Bérgamo, super mega hiper épico, con un penal al último minuto que hace Bensebaini, que le deja los tacos clavados acá al delantero, que luego subió una historia a Instagram que la verdad que le dejó hecho mierda la cara, pero bueno, le valió la clasificación ese penal, que luego cambia por gol el jugador el 10 del Atalanta, y que el Atalanta viene de jugarle bastante, pero bastante bien al Borussia Dortmund, el Bayern que viene ya descansado, un Bayern que en la tabla de clasificación quedó segundo, solo por detrás del Arsenal y por arriba del Liverpool, o sea, bastante, pero bastante bien, nada que sorprenda al Bayern igualmente, y que en Bundesliga claramente está primero. Un historial que, si vemos el historial, mentira, no lo vemos porque no existe. No hay partidos entre el Atalanta y el Bayern Múnich hasta el momento, o sea, estos van a ser los primeros 2 partidos que se jueguen entre estos 2 equipos, y creo que va a ser un partido muy interesante. El Atalanta empezará jugando la ida en Bérgamo, en Italia, y definirá al Bayern Múnich en Alemania, en el Allianz Arena. Creo que esta es una de las llaves donde la gente quizás tenga más en consideración al Bayern Múnich por sobre el Atalanta y lo tenga bastante más favorito, pero yo voy a decir una cosa, cuidado con el Atalanta, muchachos. Cuidado con el Atalanta, que en Bérgamo puede ganar tranquilamente, y en Alemania con un empate ya está clasificado a los cuartos. Así que cuidadito con el equipo de Raffaele Paladino, que la verdad tiene muy buen equipo, a pesar de que se le fueron varias figuras como Demola Lookman y Ruggeri al Atlético de Madrid, los dos. En la delantera, por ejemplo, tiene a De Ketelaere, el belga, a Sulemana, el ex Bournemouth, a Giacomo Raspadori, el ex Napoli y el ex Atlético de Madrid, y a Scamacca, que está en el Atalanta hace varios años, que ganó la Europa League justamente con el equipo italiano, haciendo creo que 6-7 goles. Después en el mediocampo tiene otras figuras como Zalewski, el ex Inter de Milán, a Ederson, que también está en el Atalanta hace unos años, a De Roon, que también está en el Atalanta hace unos años, y a Pasalic, que me acuerdo que le hizo gol al Liverpool en los octavos de final de la Europa League. La defensa quizás es lo más flojo, pero que también no son jugadores de tanto renombre, pero son jugadores muy cumplidores, y que contra Borussia Dortmund en la vuelta tuvieron un papel protagonista muy clave para justamente evitar tantos goles del Dortmund, con las pocas llegadas que tuvo, pero evitar que sea tan efectivo. Y bueno, luego el equipo del Bayern, que si me pongo a nombrar todos los jugadores que tiene, estoy 30 años de tanta cantidad de cracks y de talento que tiene el FC Bayern Múnich, que la verdad es uno de los mejores equipos del mundo hace unos largos años, que compite en todas las UEFA Champions League, que tiene refuerzos como Luis Díaz, que la verdad se nos fue a nosotros y cada día lo lamento más, Michael Olise, que está a un nivel extraordinario, Harry Kane, que bueno, tal vez es el mejor delantero del mundo, para mí al menos, y por mencionar algún otro, Kimmich, el joven Lennart Kart, que es un crack total, yo lo he visto jugar bastante en la Bundesliga y me parece un crack total, creo que apenas tiene 17, 18 años y es muy pero muy bueno. Bueno, tiene a Jamal Musiala, que creo que se viene recuperando de una lesión, y en defensa quizás el Bayern es el que más flojea, lo que menos renombre tiene, pero igualmente tiene grandes jugadores como Laimer, que juega lateral derecho y la verdad que lo hace bastante bien, Upamecano, Kim Min-jae y Ta para rotar ahí entre los defensores centrales, y lateral izquierdo tiene a Rafael Guerreiro, el ex Dortmund, que también lo hace muy bien cuando juega, y Manuel Neuer, que la verdad para mí quizás hoy no está en su mejor momento, pero tiene tajadas impresionantes igualmente para la edad que tiene, y es el mejor arquero de la historia del fútbol. Y lo que tiene el Bayern es que si pierde es contra equipos que suelen siempre competir al máximo nivel en esta Champions, como es el Real Madrid, como es el Barcelona, o como son equipos a esa altura de nivel, digamos. Contra un Atalanta lo veo muy difícil. Ha pasado una vez contra el Villarreal, creo que fue la Champions 2021, que luego el Villarreal le gana el Liverpool, que justamente pierde con goles de Danjuma y no sé quién más. El Villarreal le gana el Bayern, y la verdad que la veo bastante difícil para que el Bayern no termine pasando a los cuartos de final. Y por eso mismo voy a decir que el equipo de Vincent Kompany, el equipo de Luis Díaz, el equipo de Harry Kane, el equipo de Joshua Kimmich va a pasar a los cuartos de final ganándole al Atalanta solamente en Allianz Arena, porque en Bérgamo para mí el Atalanta se va a imponer,
pero con un resultado mayor en la vuelta, el Bayern Múnich va a pasar a los cuartos de final. Luego pasamos con el Newcastle contra el FC Barcelona, un Newcastle que terminó en los puestos de 16avos, que jugó justamente contra el Karabakh, goleando en el partido de ida y quizás sufriendo un poco más en el partido de vuelta, pero ganando en fin. Y el Barcelona que clasificó en los primeros puestos, en los primeros 8 puestos, y que se evitó en el sorteo de jugar contra el Paris Saint-Germain en unos posibles octavos de final, tocándole justamente el otro equipo que le puede tocar, que era el Newcastle. En el historial en Champions, entre estos dos equipos, el Barcelona ganó 4 y el Newcastle ganó solamente 1, es decir, sin empates. De 5 partidos, el Barça ganó 4 y el Newcastle 1. Una serie que se definirá en España, en el Camp Nou, donde ya tenemos un antecedente, que justamente es en esta Champions, en la fase clasificatoria, donde el Newcastle juega la primera jornada contra el FC Barcelona en St. James Park, en el estadio justamente de las Urracas, y pierde 1-2 con una actuación descomunal de Marcus Rashford. Un Barcelona que está puntero en la Liga Española, luego de esa derrota al Madrid contra el Osasuna y esa victoria del Barcelona, que ahora mismo no me acuerdo contra quién fue, pero sé que ganó. Y un Newcastle que bajó un puesto todavía más de la que vimos en el anterior video, estaba puesto número 10, ahora está puesto número 11, y perdió más partidos de los que ganó en esta Premier. Ganó 10 y perdió 11. O sea, es muy mala la temporada para Newcastle, en Premier League al menos. En Champions quizás rescata un poco por la goleada que tuvo, porque terminó clasificando 16avos, pero en cuanto a la posición no estuvo tan mal. Y a ver, no quiero tirar la misma que del Atalanta con el Bayern Múnich, pero acá también siento que la gran mayoría da como muy favorito al Barcelona por sobre el Newcastle, y creo que no va a ser tan así. Primero en St. James Park, el Newcastle se va a imponer bastante, no sé si va a ganar un resultado favorable, pero un empate creo que no le va a quedar mal al partido. Una actuación extraordinaria de Anthony Gordon otra vez, como tuvo contra Karabakh, que hizo 4 goles en un primer tiempo, y pasó a la historia convirtiéndose en el máximo goleador de la historia justamente del Newcastle en Champions League, creo que con 10 tantos. Y también se convirtió en uno de los pocos jugadores que alcanzó 4 goles en un mismo partido de UEFA Champions League. La verdad que para los que me siguen sabrán que Anthony Gordon es una de mis debilidades futbolísticas, me parece un absolutamente crack. Y bueno, el Barcelona que de crack tiene en cantidad masivamente, tiene a Pedri, para mí es el mejor mediocampista del mundo, Lamine Yamal, el mejor extremo del mundo. Tiene Marcus Rashford también, que jugó un gran partido contra el Newcastle en la jornada número 1 de la fase de clasificación. O en el arco tiene a Joan García, uno de los mejores arqueros también. Y tiene una defensa quizás un poco más irregular que el resto de la plantilla, pero que sabe jugar muy bien esta clase de partidos, demostrándolo justamente en la anterior Champions League. Y bueno, boludo, casi me olvidaba, tiene a Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros del mundo hace varios años, y a Rafinha en el extremo izquierdo justamente, que está volviendo de una lesión, pero con su nivel recuperado al 100%, sin dudas es el mejor extremo izquierdo del mundo. Y bueno, mi predicción es clara y concisa. Para mí, el equipo que va a pasar a los cuartos de final de esta Champions League 2025-2026 va a ser el FC Barcelona. Y bueno, no me la estoy jugando tanto tampoco acá. Quizás me hubiera gustado jugarme un poco más con el Newcastle. Mi corazonada dice que va a ganar el Barcelona, pero tengo un mini presentimiento que el Newcastle puede complicar y puede llegar a dar la gran sorpresa de estos octavos de final. Me parece a mí que el Barcelona es uno de los grandes candidatos a llevarse justamente esta orejona de este año y conseguir su tan ansiada sexta Champions League. Así que me voy a encantar por el conjunto Hansi Flick, aunque la verdad que me hubiera gustado mucho ver a Newcastle en estos cuartos de final. Luego el sexto enfrentamiento de estos octavos de final es el Tottenham contra el Atlético de Madrid. Un encuentro que se definirá en el Tottenham Hotspur Stadium. El Atlético de Madrid arranca jugando de local y define de visitante. Y no vamos a mencionar el historial porque no hay. Literalmente en Champions nunca se enfrentaron el Tottenham contra el Atlético de Madrid. Solamente hay un partido en el historial que fue en la final de la Recopa de Europa en la temporada 1962-1963, donde el Tottenham le gana 5-1 al Atlético de Madrid. Ese es el único partido que hay en el historial, o por lo menos que yo haya buscado y hayan registros, que ese es el único partido justamente entre estos dos equipos. Un Tottenham que rescindió contrato de Thomas Frank hace unas pocas semanas y ahora está Igor Tudor en el cargo del técnico de justamente los Spurs, y que en Premier la verdad que está muy mal. En Premier sí está muy pero muy mal. Como la temporada pasada con Postecoglou, bueno, así o incluso peor. Creo que está en el puesto 17º, 16º por ahí. Pero todo este mal nivel que han tenido en la Premier League este año lo contrastaron con el nivel que han tenido hasta ahora en la Champions League, que clasificaron cuartos en la Champions y 16º en la Premier League. O sea, el contraste de cada competición que ha tenido el Tottenham es impresionante. Mientras que el Atlético de Madrid viene a jugar los 16avos por no clasificarse entre los primeros 8. Jugó contra Brujas, una ida que le costó bastante, un 3-3 en Bélgica, y una vuelta que ya con una excelente actuación de Alexander Sørloth con un hat-trick gana 4-1.
Y bueno, creo que en este enfrentamiento hay dos equipos que son muy irregulares, los dos, ambos dos. Uno porque está plagado de lesiones, que es el Tottenham, que para no olvidarme ninguna, les voy a leer todas las lesiones que tiene actualmente a día de hoy el Tottenham y vamos a ver qué jugadores importantes se perderá para este partido de Champions League, si es que no llegan, ¿no? Obviamente. Wilson Odobert, luego Mohamed Kudus, un gran fichaje que lamentablemente está lesionado. Mason, que se rompió los ligamentos, está hace bastante tiempo ya fuera. Lo mismo que Kulusevski, que no sé qué se rompió, debe ser algo parecido que también está hace tiempo. Lucas Verbal, el sueco, que venía rindiendo muy bien y se lesiona. Y Rodrigo Bentancur, clave en el mediocampo del Tottenham Hotspur. Luego Udogie y Ben Davies. Todos estos son los lesionados, son 8 en total. Y hace poco tenía como 11 o 12 lesionados. O sea, la cantidad de bajas que ha tenido a lo largo de esta temporada del Tottenham es impresionante. Creo que hasta incluso es el equipo con más jugadores lesionados de las 5 grandes ligas. Y el Atlético de Madrid, que tiene un delantero que es muy pero muy bueno, que es Julián Álvarez, de lo mejor del mundo, que no está en su mejor nivel, pero sí Alexander Sorloth, que está muy goleador, Antoine Griezmann también acompañando la delantera, Ademola Lookman, nuevo refuerzo que se incorporó muy pero muy bien, Giuliano Simeone, que creo que está en su mejor momento de carrera futbolística, Pablo Barros en medio campo, Coque, Johnny Cardoso también, Alex Baena. Luego en defensa tiene también otro fichaje del Atalanta, Matteo Ruggeri, que llegó con la Ademola Lookman más o menos. Tiene a Lenormand, tiene a Jiménez, tiene a Janko, tiene a Pubil. Y en el arco tiene a Musso, que también creo que viene del Atalanta o del Olympique de Marsella, uno de esos dos, y a Oblak. Y el Atlético de Madrid creo que es el equipo más irregular de las 5 mejores ligas de Europa. Creo que justamente el equipo colchonero es el más irregular. ¿Por qué digo esto? Miren, lo voy a explicar con un ejemplo para ser bien claro y conciso. En Copa del Rey jugó contra el Real Betis, en donde ganó 5-0, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Y el siguiente partido en Liga Española juega contra el Real Betis y pierde 1-0. El partido que pierde 1-0 juega de local y el partido que gana 5-0 juega visitante. Luego el siguiente partido contra el Betis de Liga Española juega la Copa del Rey contra el FC Barcelona, donde gana 4-0 siendo muy superior también. Y el siguiente partido pierde 3-0 de visitante contra el Rayo Vallecano. Contando también que perdió contra el Bodo Glimt de local en esta Champions. De un lado, un equipo plagado de lesiones, que está muy mal en Premier y que clasificó bien en Champions. Y de otro lado, un equipo bastante irregular, donde los partidos que no te puede perder te los pierde y los partidos que te los gana, los importantes te los gana. Así que habiendo dicho esto, para mí el ganador de estos octavos de final va a ser el equipo español. El equipo del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Para mí le va a ganar tanto en la ida en el Wanda Metropolitano y en la vuelta en el Tottenham Hotspur Stadium. Es decir, que el Atlético de Madrid gana los dos partidos y clasifica obviamente a los cuartos de final. Y bueno muchachos, pasamos al penúltimo partido, el Bodo Glimt contra el Sporting Club de Lisboa. Un partido que creo que va a ser muy divertido de ver, aunque no creo que lo vea sinceramente porque se juegan en simultáneo, pero que si tuviera la posibilidad de verlo, lo vería muy pero muy feliz y muy entretenido. Obviamente entre estos dos equipos no hay historial porque el Bodo Glimt creo que es de sus primeras temporadas que juega Champions League, pero que está haciendo algo sumamente histórico. Le ganó Manchester City, le ganó al Atlético de Madrid y le ganó la ida y la vuelta al Inter de Milán, clasificándose a los octavos de final. Un Bodo Glimt que en 2022 llegó a los cuartos de final de la Conference League, en 2025 llegó a la semifinal de la Europa League, ganándola en el Lazio, me acuerdo, y ahora en Champions está bastante pero bastante bien, clasificando penúltimo en la tabla de clasificaciones, ¿verdad? Pero ganándole al City, al Atlético de Madrid, al Inter en la ida y la vuelta de los 16avos de final, y eran cuartos jugando contra el Sporting. Y para agregarle algo más a la victoria del Bodo contra el Inter, dejó retratadísimo al Inter, aparte de ganarle los dos partidos obviamente, porque el Inter se convirtió en uno de los equipos con peores actuaciones luego de haber sido finalista de la anterior UEFA Champions League. En 2024-2025 fue el subcampeón contra el PSG obviamente, y en esta temporada justamente pierde contra el Bodo Glimt en 16avos. Un Bodo Glimt que de los 25 jugadores que tiene, 4 únicamente no son noruegos, el resto son todos jugadores de Noruega justamente, solamente 4 son extranjeros y bueno, un equipo que claramente es muy inferior a nivel económico al resto de los equipos que han jugado esta Champions League, pero que la verdad está dando la sorpresa de esta temporada haciendo algo histórico, mientras que el Sporting Club de Lisboa tiene jugadores como Luis Suárez, que no es el uruguayo claramente, el colombiano que hace goles todos los partidos, yo al Sporting lo tengo como que me notifique cuando haga gol, cuando juega partido y todo eso. Y cada vez que hay un gol del Sporting es gol de Luis Javier Suárez. Es impresionante lo del colombiano. Después está Trincao, está Pedro González, está Kenda, está Luis Guilherme, está Hjulman, está Maxi Araujo, el uruguayo, que es un jugador que a mí me fascina. Está Gonzalo Ignacio también, está Diomandé, está Ruiz Silva. Y una llave de octavos de final que se define justamente en Lisboa, en la casa del Sporting Club. Y el Bodo Glimt que empezará jugando de local, donde ya vimos
esa gran victoria contra el Manchester City, y que la verdad tiene un ataque muy pero muy efectivo, un juego muy colectivo, y el Sporting que tiene un juego más defensivo quizás y más al contraataque. Lo que siento que va a pasar en este partido, que es lo importante, lo que vienen a escuchar ustedes, siento que el Bodo Glimt tiene muchas credenciales para poder pasar este partido y pasar a los cuartos de final, y siento que el Sporting de Lisboa también puede ser un equipo que complique bastante, que como nunca se han enfrentado no saben cómo juega cada uno, obviamente se va a analizar antes del partido y todo eso, pero puede sorprender bastante, puede ser un resultado muy pero muy bueno y muy parejo. Que acá voy a tirar una bomba. Para mí este partido se va a definir en la tanda de penales. Desde el punto de penal es que se va a decidir quién pasa a los cuartos y quién queda eliminado en octavos. Que ahora sí voy a decir quién pasa de estos dos equipos a los cuartos de final. Va a ser algo sorpresivo, algo que quizás no mucha gente se lo espere, algo que quizás todos piensen, bueno, ya hizo algo histórico hasta acá y no le va a dar para más. Pero sí, muchachos, el Bodo Glimt se va a meter por penales a los cuartos de final y va a eliminar al Sporting de Lisboa. Y ahora sí, vamos ya cerrando el video con el último enfrentamiento de estos octavos de final. Bayer Leverkusen de un lado, Arsenal del otro. Un Bayer que venía a ganarle al Olympiacos en la ida en Grecia, justamente 2-0 con 2 goles de Patrick Schick, su delantero de República Checa, que la verdad, 2 golazos. Y que en la vuelta empataron 0-0, la verdad bastante aburrido. En el historial se enfrentaron únicamente una vez en la fase regular de la Champions League 2001-2002, donde el Bayer Leverkusen y el Arsenal empatan en la ida 1-1 y en la vuelta el Arsenal arrasa con un 4-1. Y un Bayer Leverkusen que ya no es en la temporada 2023-2024, donde ya en la final de la Europa League, donde gana la Bundesliga también, donde gana la Copa Alemana también. Sigue teniendo bastantes jugadores interesantes, como Grimaldo, como Patrick Schick, como Enki Fernández, como Alexis Palacios, como Andrich, como Tillman, como está Lucas Vázquez también de lateral derecho, está Jarrell Quansah, el ex Liverpool, está Flecken, el ex Brentford, y del otro lado un Arsenal de Mikel Arteta que para mí hoy en día es el mejor equipo del mundo, está primero en la Premier League con diferencia de 2 o 3 puntos sobre el Manchester City, pasó primero también en la tabla de clasificación de la Champions League y está directamente en octavo jugando contra el Leverkusen, que la verdad en cuanto a plantilla, en cuanto a rendimiento individual, colectivo y en cuanto a rendimiento de esta temporada, el Arsenal le da 1000 vueltas al Leverkusen. Es como el Bayern Múnich, si vamos a destacar jugador por jugador, vamos a estar una hora para mencionar cada crack que tiene el conjunto de Arteta, los Gunners. Pero bueno, por destacar algunas cositas, tiene a David Raya, William Saliba y Gabriel Magalhaes, la dupla central de las mejores del mundo. Timber de un lado, Lewis Skelly del otro. Bueno, en el medio para mí también vuelve a ser uno de los mejores medios del mundo, con Declan Rice, Odegaard, Subimendi. Y arriba tenemos al regularmente capitán Bukayo Saka, Madueke, Gyökeres, Trossard, Kai Havertz, Eberechi Chiguese, Gabriel Jesús, un millón de jugadores muy pero muy cracks. Y bueno, un equipo bastante pero bastante ya consolidado, que quizás alguno que otro partido te lo juegue mal y te lo pueda llegar a empatar o perder, como por ejemplo hace unas pocas fechas contra el Wolverhampton por la Premier que empató 2-2, se lo empataron en el último minuto, pero creo en un mano a mano de Champions League el Arsenal y justamente contra el rival que es el Bayer Leverkusen, lo va a pasar por arriba. Unos octavos que se definen justamente en Emirates, lógicamente, la ida en Alemania y la vuelta en Inglaterra. Y bueno, acá quizás también me gustaría jugármelo un poco más, decir que pasa el Leverkusen por quedar como el distinto, digamos, pero no, es imposible justamente que pase el equipo alemán. O sea que para mí gana esta llave el Arsenal y pasa directamente a los cuartos de final. Y bueno, vamos a ver cómo quedaron mis predicciones y qué equipo se enfrenta al cual en los cuartos de final. Bueno, así es como quedaron mis predicciones. PSG contra el Chelsea, pasa el Chelsea. Galatasaray contra Liverpool, pasa el Liverpool, es decir que en cuartos se enfrenta Chelsea contra el Liverpool. Real Madrid contra Manchester City, pasa el Real Madrid. Atalanta contra el Bayern, pasa el Bayern. Es decir que tenemos un Real Madrid-Bayern como en el Champions de 2024, con los dobletes de Joselu. Newcastle contra Barcelona, pasa el Barcelona. Atlético de Madrid contra el Tottenham, pasa el Atlético de Madrid. Tenemos otros cuartos donde son dos equipos de la misma liga, como el Chelsea contra el Liverpool. Luego Bodo Glimt contra el Sporting, el Bodo pasa por penales. Y Bayer Leverkusen contra Arsenal tenemos que ganar el Arsenal. O sea, tendríamos una cuarta final Bodo Glimt contra el Arsenal. La verdad que no sé si tan jugadas como los de 16avos de final, pero que creo que son bastante coherentes y veremos si pego alguna. Creo que me voy a poner un límite y voy a decir que tengo que pegar al menos 6 de 8. 6 de 8 partidos tengo que pegarle sí o sí a cualquier equipo clasifica a octavos de final y cuál queda eliminado. Y bueno muchachos, ahora sí, hasta acá mi video de estas predicciones de estos octavos de final de la UEFA Champions League, que empezarán, como ya les dije, entre el 10 y el 11 de marzo y el 17 y el 18 la vuelta de marzo también, obviamente. Y bueno, coméntenme cuál es su predicción, quién cree que va a pasar a los cuartos y quién va a quedar eliminado, si hay alguna sorpresa, no sé, si alguno define por penales, si hay goleadas, lo que sea, coméntenmelo que lo voy a estar leyendo.
Dejen su like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente video.